En el cine de terror, existen diversas figuras que han logrado marcar al público por su capacidad de provocar miedo, y entre ellas los payasos de terror ocupan un lugar especial. Durante los años 2000, este tipo de personaje se consolidó como uno de los más perturbadores del género, ya que combinan una imagen asociada a la diversión con actitudes violentas y siniestras. En esta década, se destacaron payasos icónicos que se ganaron la preferencia del público por su impacto visual, su personalidad retorcida, y el papel que desempeñaron en películas y producciones que definieron el horror moderno. Por lo que hoy hablaremos de 5 payasos en especial, que tuvieron un gran impacto en esta época, y los más queridos y preferidos por los fans de la comunidad. Horny el payaso, antagonista central de Sonrisa Sangrienta, funciona más como una entidad trágica que como un simple asesino, ya que su origen como Archie Benjamin revela una progresiva deshumanización causada por el abandono, la humillación social y la explotación emocional. Archie fue un hombre marcado desde la infancia por el rechazo, criado en un entorno donde la risa no era alegría sino burla, y donde su vocación como animador terminó convirtiéndose en una condena, pues su identidad quedó reducida a hacer sonreír a otros a costa de su propia dignidad, lo que genera una fractura psicológica profunda cuando comprende que su dolor es invisible mientras su maquillaje siga intacto. Su transformación no ocurre de forma súbita, sino como un proceso lento en el que Archie deja de percibirse como persona y comienza a verse como símbolo, usando la sonrisa forzada como máscara permanente para ocultar resentimiento, culpa y una rabia contenida, que encuentra salida en la violencia ritualizada. El payaso no mata por placer inmediato, sino como una forma distorsionada de comunicación, castigando a quienes representan el desprecio, la hipocresía o la indiferencia social. En cuanto a sus capacidades físicas, la película lo presenta de manera contenida pero efectiva. Horny no es sobrenatural en sentido explícito, sin embargo, posee una resistencia al dolor inusual, una fuerza funcional por encima del promedio y una sorprendente capacidad para soportar heridas que incapacitarían a una persona común, lo cual puede interpretarse más como una manifestación de su disociación mental que como un poder real, ya que su cuerpo parece seguir operando incluso cuando su mente ya no responde a límites normales. Su movilidad es torpe pero constante, reforzando la idea de que no necesita velocidad ni técnica, solo persistencia, y esto lo vuelve más inquietante, porque transmite la sensación de que detenerlo no basta, hay que comprenderlo. Stitches el payaso, de la película del mismo nombre, se construye como una figura que mezcla el terror grotesco con una lógica interna sorprendentemente coherente, ya que antes de su muerte fue un payaso mediocre, frustrado y dependiente de una tradición casi ritualista del oficio, donde hacer reír a los niños no era solo un trabajo, sino una obligación casi sagrada. Stitches vivía obsesionado con el respeto hacia la figura del payaso, creyendo que la risa infantil era una ley que debía cumplirse, y su muerte accidental durante la fiesta de cumpleaños de Tom, causada tanto por negligencia adulta como por la crueldad infantil, rompe ese código de manera irreparable. El detalle clave es que Stitches no muere simplemente. Su fallecimiento ocurre sin que se complete el ritual de cierre del payaso, un concepto que la película usa para justificar su regreso, ya que, según la mitología interna, un payaso que muere sin haber hecho reír queda atrapado entre mundos, condenado a volver para equilibrar esa deuda. Esto transforma su venganza en algo casi contractual, donde los asesinatos no son impulsivos, sino castigos dirigidos específicamente a quienes violaron ese código de burla y humillación. A diferencia de otros payasos asesinos más simbólicos, Stitches conserva una personalidad clara. Es sarcástico, vulgar y cruel, pero siempre bajo una lógica retorcida de justicia profesional, como si aún estuviera trabajando, solo que ahora su acto final es mortal. En cuanto a sus capacidades físicas, la película deja claro que ya no es humano. Posee fuerza superior a la normal, una tolerancia extrema al daño físico, regeneración parcial y una habilidad casi caricaturesca para manipular su cuerpo y el entorno, usando objetos de payaso como armas improvisadas con precisión brutal, lo que refuerza el tono de horror cómico sin restarle amenaza real.
El bufón, de las películas del mismo nombre, se construye como un antagonista que trasciende el simple estereotipo del payaso asesino, al funcionar como un horror arquetípico, cuyo origen permanece deliberadamente ambiguo, reforzando su aura de misterio y peligro. Nunca se explica si fue humano o espíritu, ni cuál fue su vida anterior, y esa ausencia de historia concreta genera en la audiencia una sensación constante de amenaza impredecible, pues el miedo no proviene de su pasado, sino de su omnipresencia y de la manera en que subvierte la tradición del payaso, transformando la risa y la inocencia de Halloween en instrumentos de terror y castigo. Su motivación es más simbólica que personal. Actúa como un juez de quienes transgreden las reglas del truco o trato, o muestran indiferencia hacia su dominio, castigando con violencia a cualquiera que desafíe el orden de su macabro juego. En este sentido, no es solo un asesino físico, sino la encarnación de la consecuencia inevitable de la burla o el descuido, un castigo sobrenatural que convierte el humor en amenaza y la diversión en tortura. Físicamente, sus capacidades sobrepasan lo humano. Desaparece y reaparece a voluntad, se mueve con rapidez impredecible y emplea manipulaciones del espacio que parecen ilusiones, lo que lo vuelve virtualmente imposible de detener mediante métodos convencionales. Además, utiliza objetos cotidianos del payaso como herramientas mortales, amplificando la sensación de que todo lo que toca está contaminado por su presencia. En la secuela, estas habilidades se expanden y se vinculan con la joven Max, sugiriendo que su poder no solo depende de fuerza o agilidad, sino de una especie de energía oscura que lo conecta con su entorno y amplifica su capacidad de infligir terror y daño, consolidando su papel de amenaza constante. Su máscara y su sonrisa fija no solo ocultan su rostro, sino cualquier indicio de humanidad, reforzando la idea de que, el bufón, es una manifestación del miedo puro. Un villano cuya esencia combina astucia, fuerza sobrenatural y un simbolismo aterrador que desdibuja la línea entre broma y horror, convirtiendo cualquier interacción con él en un juego mortal, del que no hay escapatoria fácil. El payaso, de la saga de películas Terrifier, es un antagonista que combina horror visual extremo, con un trasfondo casi mudo y perturbadoramente expresivo, convirtiéndolo en una figura icónica del slasher moderno. En la primera película de 2016, Ar se muestra como un humano extremadamente cruel y sádico, un payaso asesino que actúa con inteligencia y brutalidad, pero todavía dentro de los límites de lo humano. Su malicia proviene de su psicopatía y sadismo, no de poderes sobrenaturales, lo que hace que su amenaza se perciba como aterradoramente realista. Sin embargo, a partir de Terrifier 2, y las películas posteriores, Ar evoluciona hacia una entidad casi sobrenatural, un ser cuya esencia parece de mal puro y cuya violencia ya no puede ser contenida por métodos convencionales. Aquí se establece que solo Sienna, con su vínculo especial y poderes latentes, tiene la capacidad de enfrentarlo efectivamente, consolidando la idea de que Ar ha trascendido lo humano para convertirse en una fuerza de terror casi inmortal. A lo largo de todas las películas, Ar mantiene un modus operandi consistente. Disfruta del miedo y el sufrimiento de sus víctimas, no solo a través de la violencia física extrema, sino mediante la teatralidad de sus crímenes, dejando pistas y burlas que amplifican el horror antes de ejecutar su macabro espectáculo final. Físicamente, Ar es sorprendentemente ágil y resistente, capaz de soportar golpes, caídas y heridas que paralizarían a cualquier humano normal, moverse con velocidad casi imposible y utilizar cualquier objeto como arma mortal, reforzando su transición de asesino humano a depredador sobrenatural. Pennywise, el icónico payaso de It, en la novela de Stephen King, las películas de 2017 y 2019, y la serie It, Welcome to Derry, del pasado año 2025, es una entidad cósmica que proviene del macroverso, un ser extradimensional ancestral cuyo verdadero cuerpo y naturaleza trascienden la comprensión humana y que se alimenta del miedo como sustancia vital. Su forma de payaso es solo una de las muchas que adopta para atraer y aterrorizar a sus víctimas, especialmente a los niños, cuyo miedo intensifica el sabor de su carne, mientras que los adultos o quienes carecen de miedo le resultan insípidos y casi irrelevantes, explicando su predilección por infancias aterrorizadas.
En It, Welcome to Derry, se profundiza en su vínculo con Bob Gray, un hombre humano antes de ser poseído por la entidad, lo que proporciona un origen tangible a su icónica apariencia de payaso, y muestra cómo la criatura se fusiona con la personalidad de Bob, para manipular y fascinar a su presa incluso antes de revelar su verdadera forma cósmica. Pennywise, despierta cada 27 años en Derry, para cazar y alimentarse, demostrando que su ciclo de depredación es periódico y casi inevitable. Entre ciclos permanece dormido, acumulando energía y observando el miedo latente en la ciudad, y su inteligencia táctica le permite anticipar movimientos, manipular traumas y generar terror psicológico mientras maximiza la eficacia de sus ataques físicos. Posee fuerza sobrehumana, velocidad extrema, resistencia al daño, capacidad de regeneración, teletransportación, cambio de forma y manipulación de la realidad, lo que lo convierte en un depredador casi imparable. Su maquillaje y sonrisa fija no solo ocultan su verdadera identidad, sino que representan la perversión de la inocencia, un rostro familiar que transforma la diversión en horror. Pennywise no mata por venganza ni por placer. Actúa como un depredador cósmico que depende del miedo para sobrevivir y potenciarse, consolidándose como una de las entidades más terroríficas del horror moderno, capaz de devorar tanto cuerpos como espíritus, trascendiendo lo físico, psicológico y sobrenatural, y recordando que, aunque se intente enfrentar sin temor, el final siempre será inevitable. Espero que el video te haya gustado y sido de tu agrado. Si no estás de acuerdo conmigo en algunos aspectos, puedes dejar tu argumento en los comentarios, para rectificar mi error, y mejorar en los próximos proyectos. Como siempre, un saludo para todos.